Bueno, gracias Augusto, la verdad que es un placer, y más en esta casa de jóvenes que tienen esta iniciativa que realmente es muy importante. Además en Artigas no teníamos librería y el emprendimiento que tienen ellos, además de la forma que lo hacen, ¿no?, tratando de llegar a todo el público, y creo que es importante, así que les agradezco a ellos también. Bueno, y a ti por supuesto por las notas de siempre, pero bueno, te diré que nosotros en el tema de escribir es comenzar aquello que en la vida fuimos transitando, y yo creo que es bueno, cada uno de nosotros tiene algo para escribir, o tiene un libro o dos o 10. El tema es escribirlo, pero creo que es fundamental porque las historias creo que quedan justamente en los libros. Este es un momento muy, muy especial donde estamos viviendo una pandemia que ya es muy larga y seguramente va a seguir un tiempo más, y creo que la escritura, los libros son muy importantes. Mucha gente que en algún momento había dejado, comenzó de nuevo las escrituras, escribir libros, historias, y creo que es lo que tiene que quedar. Nosotros en esto del primer libro que escribimos, que fue Cuna de Rieles, sobre el ferrocarril, que es una historia de vivencias, y arrancamos eso en el momento que se cerró la línea del ferrocarril en Artigas, y después fueron cerrando casi todas las líneas del país, y hoy prácticamente no tenemos ferrocarril, cuando el ferrocarril tenía 3.000 kilómetros de vía, más de 200 estaciones del ferrocarril. Y bueno, cuando nosotros nos tocó el triste momento de golpear las últimas campanadas del último coche motor que se fue de la ciudad de Artigas. Nosotros éramos jefe de estación en Javier de Viana, y ahí lo despedimos. Para quienes tenemos y nacimos dentro de las vías del ferrocarril, fue muy doloroso, y más aún cuando empecé a recorrer la memoria, lo que me habían contado mis padres. Mi abuelo, en el año 1888, cuando se hizo el extendido de la vía de Baltasar Brun, en aquella época Isla Cabellos, a la ciudad de Artigas, que en aquel momento era San Eugenio del Cuarey, él trabajó justamente en 1888, mi abuelo. Luego mi padre trabajó 47 años en el ferrocarril, después ingresé yo también en el ferrocarril como telegrafista, y bueno, y me quedó marcado porque justamente a los 100 años, en 1988, se cierra el ferrocarril en el departamento de Artigas. Entonces empecé a rememorar y a recordar todo lo que pasamos desde niños en el ferrocarril, de lo que era el ferrocarril para el país. Bueno, y digo, bueno, voy a escribir un libro porque creo que eso tiene que quedar, por lo menos para nosotros que conocimos mucha gente, no solamente los que eran ferroviarios, sino quienes estaban en el entorno del ferrocarril, que vivían en los pueblos, que el ferrocarril era prácticamente el único medio de transporte. Bueno, todo eso me llevó a escribir este primer libro, y que realmente tuvo una explosión muy importante, porque no es lo mismo a veces escribir un libro donde, como el otro, Pueblo Tres Cruces, que es más bien de una zona, de una región, que el ferrocarril donde ocupaba todo el país, cosa que tenemos compañeros, amigos, tuvimos en todo el país, pero además prácticamente de muchos lugares te pedían del país el libro. Eso cuando empezamos a publicarlo, lo presentamos en la Biblioteca Nacional, después acá en Artigas, en Salto, en varios lugares. Bueno, y tuvo realmente un interés, y eso fue ese primer libro, que creo que para mí es realmente muy sentimental. Son esas cosas que nos quedan, porque el ferrocarril era prácticamente nuestra vida, ¿no? Viviano, hablemos de ese 1988, último viaje, última salida del tren,
¿Hace cuánto tiempo vos ya sabías que eso sucedería? ¿Y cuál fue tu sensación cuando viste pasar por última vez el tren y las últimas campanadas? Bueno, cuando se empezó prácticamente a alguna novedad, noticia que se cerraban algunas líneas del ferrocarril, quienes vivían en el ferrocarril, quienes nacieron dentro de las vías del ferrocarril, que nos criamos ahí, mis padres, ya te digo, mis abuelos, todos eran ferroviarios, muchos familiares, había algún comentario, pero nunca pensábamos que rápidamente se iba a producir justamente el cierre de algunas líneas. Nosotros sabíamos que, por ejemplo, la línea Artigas era una línea que tenía un déficit brutal, prácticamente todo el ferrocarril en todo el país. Pero bueno, era de alguna manera un servicio social, porque ahí viajaba la mayoría de la gente, más bien la gente trabajadora, la gente que tenía pues pocos recursos económicos, pero además toda la carga de la hacienda, del ganado, todo era por ferrocarril. Bueno, pero cuando ya la noticia empezó a llegar más cerca de nosotros y a decir que se cerraba, prácticamente fue para nosotros, fue realmente muy doloroso, pero muy doloroso. Yo creo que de las cosas que me quedó eso que te queda a veces en el corazón oprimido, que te duele, fue justamente el cierre del ferrocarril. Nosotros después pasamos a otra institución, porque los excedentes pasamos todas a otras instituciones, y a veces me decían, no, digo, yo soy ferroviario, yo no soy de esta, acá voy a cumplir un tiempo para cuando me jubile, pero en realidad el ferrocarril fue para nosotros. Bueno, y ese último coche motor que salió de Artigas a las 13:30 y a las 14:30 llegaba Javier de Viana, ahí estábamos esperando cantidad de gente del pueblo, de chiquilines, esperando, porque era la despedida de ese servicio, de ese coche motor con su bocina que llegaba todos los días, y que en los pueblos chicos era salir los niños corriendo, subirse al alambrado, un árbol, para saludar el pasaje del coche motor. O sea que fue un sentimiento muy profundo, y más aún cuando tuve que dejar, además del último coche motor, que tengo una pintura en el living de mi casa, que la tengo permanente, una pintura del coche motor ese, un coche 121 Umbril del año 55, pero que siempre andaba transitando. Y bueno, cuando tuvimos que cerrar también la estación y venirnos para Artigas, que yo viví 20 años en la propia estación del ferrocarril, ahí se criaron mis hijos, Carolina, Kim, y Kim venía de Javier de Viana Artigas al liceo todos los días en ómnibus, y bueno, esa es una historia muy linda para nosotros, por lo menos, y es lo que tú decías, la única manera es de repente que quede en un libro, ¿no?, donde la gente que le interesa de alguna manera puede rememorar aquellos tiempos tan lindos de otras épocas, que indudablemente no van a venir nunca más, que por los tiempos cambian y tenemos que adaptarnos a lo que estamos hoy, ¿no? Viviana, hablemos del otro libro, de Tres Cruces. Obviamente, cuna de mi pueblo, habla de Javier de Viana, Tres Cruces, como lo llaman también los que peinan más canas. ¿Qué significa Javier de Viana para vos? Bueno, también Javier de Viana es prácticamente lo que era el ferrocarril, o sea que Tres Cruces nace y su nombre por el arroyo Tres Cruces, pero en realidad esos pueblos se conformaron y fueron creciendo, y así habitó mucha gente, justamente por el ferrocarril. En el año 1893 se construyó o comenzó a funcionar la estación Tres Cruces en esa época. Después, en el año 52, se cambió por el nombre de Javier de Viana. Pero Tres Cruces tiene también, quisimos dejar, no la historia propiamente dicha de Javier de Viana desde sus inicios, porque seguramente ya algunos lo han contado, y nosotros quisimos no dejar pasar una época desde la década del 60 al 90, donde ese pueblo tuvo una transformación muy importante.
después de vivir en un pueblo donde no había luz, que las luces eran unas lámparas, donde no había agua corriente, que tomábamos agua de las cachimbas, del arroyo, de los pozos, del agua que llevaba el ferrocarril en los tanques, en los tenders que decían nosotros, esa era lo que teníamos, todas esas dificultades que teníamos. Y el pueblo en 30, 40 años tuvimos un cambio importante de ir mejorando con el esfuerzo de la propia gente del pueblo. Yo siempre digo, la gente de los pueblos, de los barrios, cuando necesitan o quieren las cosas tienen que luchar. Es muy difícil que un gobernante te lleve todo si no hay una lucha permanente de quienes... Y bueno, si querés una calidad de vida mejor, tenés que luchar. Con asombro recibiste el progreso y la estación de trenes te dio victoria. En busca de trabajo y el comercio se afincaron campesinos y familias. La onda, la pujante vaporera, el correo, el juez, el policía. Pueblo Tres Cruces, a orillas del camino, abrazaste en tu nido a los amigos. Pueblo Tres Cruces, nostalgia de mi infancia, aroma de corral que aún respiro. Y Javier de Viana, Tres Cruces, allí había mucha gente que le gustaba trabajar. Allí logramos, cuando pasó de Salto Grande, que empezó a funcionar la primera turbina en el año 74, después se realizaron el extendido hacia Artigas de la Red, y justamente pasaba ahí cerca del pueblo. Empezamos a trabajar para que también se construyera un transformador, que se bajara la energía y que el pueblo tuviera. Y el agua corriente fue una lucha permanente de la gente en beneficio, comprar las cañerías, bueno, todo ese tipo de cosas. Y allí hubieron, fue un pueblito chico, recostado a la ruta 30, tenía el ferrocarril, en principio era la Honda, el único medio de transporte junto al ferrocarril, y después también tuvimos cabina telefónica, había juez de paz, comisaría que funcionaba con todo un equipo de comisarios, oficiales, agentes. Era un pueblo donde había 40, 50 funcionarios del ferrocarril, entonces tuvo un crecimiento importante. Y después en el propio libro cuento cuando empieza la otra parte, después de haber logrado todo eso, comienza el descenso nuevamente del pueblo, cuando empiezan a cerrar, por ejemplo, se jubila el funcionario del correo y cerraron el correo, se jubiló el juez de paz y se cerró el juzgado, la comisaría quedó un destacamento como está hasta el día de hoy con un solo policía, la cabina telefónica cerraron, el ferrocarril también se cerró, entonces emigró una cantidad de gente del pueblo, nosotros fuimos uno de ellos, familias completas, enteras, o sea que toda aquella pequeña economía que funcionaba en el pueblo ya dejó de existir, ya no existía más. Hasta eso en el tema comercial, todo eso fue cambiando. Así que lo del pueblo también es una historia muy linda, con convivencias de toda la gente, ¿no? De aquel momento, los que vivieron, los que trabajaron, los que lucharon, y son cosas que creo que hay que dejar plasmada en un libro o cosa que queda en una parte de la historia del pueblo, que si no desaparecen. Este libro cuenta todo eso que te estoy diciendo, pero con fechas de inauguración, con fechas, o sea que queda plasmado eso, si no nadie sabe ni cuándo llegó la luz, cuándo se hizo el agua corriente, cuando nadie sabe nada, porque no queda en realidad en ningún lado. Entonces los libros es lo que llevan a plasmar todo eso que, bueno, de alguna manera fuimos realizando, ¿no? Así que nosotros siempre quedamos conforme porque nos agrada, nos apasiona escribir. Yo siempre estoy escribiendo no solamente libros, algunos poemas, hasta algunas canciones, o sea que es la vida de uno, y cuando uno se mete en ese mundo de la escritura es como que empezás a volar sin salir del mismo lugar, y esas cosas son realmente importantes.